Y bien, para comenzar, daremos apertura a la presente mesa de análisis, los derechos humanos en el sistema penal acusatorio. Para ello, daremos la bienvenida a quienes nos acompañan en este panel. Quiero presentar con ustedes y pido un fuerte aplauso para el doctor José Alfredo Gómez Reyes, fiscal regional de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Estará compartiendo mesa con el distinguido doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Un fuerte aplauso, por favor. En unos momentos más se incorporará también a esta mesa el maestro Ángel Rosa Solano. Él es secretario del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región. En cuanto lo recibamos, hacemos la presentación oficial. Mientras, bien, a continuación escucharemos la primera disertación a cargo del doctor José Alfredo Gómez Reyes, de quien antes de cederle el uso de la voz me permitiré leer unas breves líneas de su amplia trayectoria académica y laboral. El doctor José Alfredo Gómez Reyes es licenciado en Derecho titulado por excelencia académica, maestro en Políticas Públicas por el Colegio de Veracruz y doctor en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, investigador del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, catedrático de diversas universidades a nivel posgrado y cuenta con diversas publicaciones a nivel nacional e internacional. Actualmente, el doctor José Alfredo Gómez Reyes funge como fiscal regional de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Nuevamente, un fuerte aplauso, por favor. ¿Lo escuchamos, doctor? Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Valoro bastante y agradezco la oportunidad que me brinda nuevamente la Universidad de Jalapa, el rector, el señor director del Instituto de Mediaciones. Siempre es una gran oportunidad poder compartir con ustedes, más bien platicar con ustedes, lo que está pasando actualmente en el sistema penal acusatorio y adversarial, y ahora, como lo plantea la mesa, desde la perspectiva de los derechos humanos, o si lo quieren ver viceversa, derechos humanos en el nuevo sistema o en el sistema penal acusatorio. En esta ocasión quisiera dar estos comentarios, ¿sí?, desde la perspectiva que ahora corresponde dentro de la Fiscalía. Nos toca esa parte de alguna forma acusadora, ¿sí? Y quisiera comenzar con hacer esta reflexión. Difícilmente nosotros podríamos analizar la reforma penal de 2008, ¿sí?, aislada de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, o viceversa. No podríamos analizar la de 2011 sin la de 2008. Y se pone esto un poco más complejo. No podríamos analizar ninguna de estas dos reformas constitucionales si nosotros no analizamos la Ley de Amparo de 2003, y no podríamos analizar esta también sin ver o analizar también el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que hago referencia con esto es que nosotros no podemos de alguna manera fragmentar o dividir tajantemente las materias. No podríamos decir que nosotros somos expertos en derecho penal y desconocer el derecho constitucional o los derechos humanos, el juicio de amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Creo que todas estas reformas o toda esta normatividad, ¿sí?, tiene que ir analizado al caso concreto, ¿sí?, pero tomando en consideración todas estas normas. Y no las podemos aislar, no las podemos de alguna manera fragmentar o dividir
porque precisamente hay esta interrelación de estas materias. Justamente los derechos humanos, por ahí quiero comenzar, a lo largo de la historia del derecho mexicano, pues ha habido de alguna forma una evolución, ¿sí?, en cuanto al respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, y ha sido de diversas formas, ¿sí?, tratado. En esta ocasión, estos principios que de alguna manera permean los derechos humanos son justamente los que van a permear el nuevo sistema penal y acusatorio, precisamente porque tienen esta interrelación. Difícilmente nosotros, y eso lo he llegado a comprobar en la audiencia, difícilmente nosotros podríamos tener un caso de éxito en el sistema penal acusatorio si desconocemos los derechos humanos. Y cuando hablo de los derechos humanos no solo hago referencia a los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado. Hacemos nada más una pausa para destacar que se encuentra aquí con nosotros el señor rector de la Universidad de Jalapa, doctor Carlos García Méndez, para quien pido un fuerte aplauso. Estaba comentando justamente que difícilmente nosotros vamos a poder argumentar en una audiencia con cualquiera de los tres jueces, juez de control, juez de juicio oral o juez de ejecución, si desconocemos esta parte de los derechos humanos. Y hacía referencia a que los derechos humanos no solamente es lo que se establece en los tratados internacionales, ¿sí?, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México interpreta la Constitución, interpreta las normas que rigen este sistema, así hay organismos internacionales que interpretan los tratados internacionales. Entonces esto se pone más complejo, porque no basta conocer, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos y los derechos humanos que en ella se consagran, sino la interpretación que se ha hecho respecto de estos derechos. Ejemplo, y que tiene que ver mucho con el sistema penal acusatorio adversarial. El artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece lo que es el debido proceso y el recurso efectivo, ¿sí?, en cualquier procedimiento. Es importante resaltar que en materia de derechos humanos no podríamos catalogar esta convención o la jurisprudencia específicamente para algunas materias. Lo que sí he llegado a concluir es que el 70% o más de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es en materia penal. Entonces, todos aquellos que nos gusta o de alguna manera ejercemos el derecho penal, estaríamos obligados, ¿sí?, no solamente como un tema de aculturación, sino un tema que permitiría que hagamos bien nuestro trabajo, ¿sí?, sea como profesores, sea como litigantes, sea como servidores públicos, sea como estudiantes, sea como ciudadanos, tendríamos que de alguna forma conocer, ¿sí?, completamente este 70% de las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana. Un caso muy relevante que ha permeado desde mi perspectiva el sistema penal acusatorio y adversarial es justamente una de las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana en contra de México. Estoy hablando específicamente del caso García y Flores contra el Estado mexicano. En esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un análisis de cómo es el sistema jurídico penal en México específicamente, y hace un análisis también no solamente normativo, sino de la realidad que está sucediendo en nuestro país. ¿Y cuál es la realidad que sucede en nuestro país? Y la Corte Interamericana lo establece como prácticas sistemáticas y reiteradas que suceden en México, es justamente la tortura, ¿sí?, para poder autoinculpar a las personas, de alguna manera la prefabricación o la fabricación de pruebas ilícitas, ¿sí?, de alguna manera la obtención de pruebas, ¿sí?, violando derechos humanos, y cada una de estas tres cosas que estoy haciendo referencia tendría sus propias características. Por ejemplo, yo lícitamente podría, ¿sí?, en determinado momento obtener una prueba o un dato de prueba, ¿sí?, pero violando derechos humanos. ¿Y habría contradicción entre esto? La respuesta sería no, porque puede ser legal, pero eso no implica que esté respetándose los derechos humanos. Y esta es una discusión
bastante interesante, porque podríamos plantearlo de otra forma. ¿Se pueden violar derechos humanos con preceptos constitucionales? La respuesta sería sí. Lo planteo de otra forma. ¿Se puede violar la Constitución a sí misma? Algunos doctrinarios, y desde el punto de vista técnico, constitucional sería no, porque finalmente es una sola Constitución, no podría contradecirse entre sí misma. Pero, por solo citar un ejemplo, podríamos hablar nosotros del arraigo. El arraigo en su momento era legal, te ibas al amparo y de alguna forma lo podías controvertir, ¿sale? Pasa esa situación y entonces se decide poner el arraigo a nivel constitucional, y entonces el juicio de amparo ya no procede en contra del arraigo porque justamente está en la Constitución, y la ley de amparo establece específicamente que no procede este juicio sí contra preceptos constitucionales. Y entonces valdría preguntarse aquí, si no hay ningún recurso, ningún juicio que yo pueda hacer valer para contravenir o controvertir el arraigo, entonces ¿qué pasa con los derechos humanos de las personas ¿sí? que están arraigadas o inclusive de los familiares? Es una práctica común en el sistema interamericano o a nivel internacional en los derechos humanos que no solamente hablemos de víctimas directas, es decir, de aquellas que resienten directamente la afectación o la violación a derechos humanos, sino de aquellas víctimas indirectas, y estoy hablando específicamente y en muchos de los casos de los familiares o las personas más allegadas a la víctima directa, que en este caso está sufriendo la violación. Entonces, cuando no le das un recurso ¿sí? que pueda controvertir o pueda defender los derechos humanos, entonces hay una violación expresa a un derecho humano. Entonces vean cómo un precepto constitucional ¿sí? que se supone, o la Constitución misma que se supone respeta los derechos humanos, cómo es que está contraviniendo no solamente el derecho humano al recurso efectivo, ¿sí? El recurso efectivo en términos del 25 de la Convención Americana establece que todo tiene por lo menos que tener un recurso, ¿sí? Todo acto de autoridad tiene que tener un recurso para que yo lo pueda controvertir. Más allá de eso, todo acto en materia penal debe de tener una segunda instancia, ¿sí? En el caso del arraigo no tiene ni uno ni lo otro. Si nosotros nos fuéramos a un juicio contra México a nivel internacional, seguramente lo ganaríamos porque se está violentando ese artículo de la Convención Americana. Entonces vean, eso es por una parte. Retomo el ejemplo y el caso que estaba hablando de García y Flores. A García y Flores eran dos ecologistas ¿sí? que estaban protegiendo un área natural, y entonces pues de alguna forma iba en contra de lo que quería el Estado. Entonces de alguna forma ilícita y arbitraria a ellos los detienen ¿sí? por supuestamente posesión de armas, por supuestamente posesión de narcóticos ¿sí? y todo eso obviamente fue fabricado ¿sí? Se demuestra después en el caso de la Corte Interamericana que justamente fueron pruebas ¿sí? ilícitas por la forma en que de alguna manera se cometió ¿sí? y violentando derechos humanos, porque también fueron torturados, fueron sujetos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y entonces después de esa tortura los hacen confesar un delito que no habían cometido. Y entonces la Corte Interamericana dice, el problema no es García y Flores, dos personas, dos ecologistas. El problema en el sistema jurídico mexicano es que es una práctica sistemática y reiterada que se haga eso para poder inculpar a las personas. Entonces habla de una realidad ¿sí? que muchas veces es a todas voces conocido, pero nadie dice nada, y más allá de eso, nadie está haciendo nada. Entonces es un problema que ahora en el sistema penal acusatorio esa sentencia impactó mucho, porque ahora, por ejemplo, hablamos de teorías como la del fruto del árbol envenenado, ¿sí? Eso es una teoría gringa, que justamente establece, si las raíces y el árbol está envenenado, luego entonces los frutos que de este emanen, ¿sí? van a estar envenenados. Lo mismo pasa con las pruebas. Si yo lo torturé, ¿sí? y confiesa, esa confesión está viciada. ¿Sí? ¿Por qué está viciada? Porque la obtuve ¿sí? de forma incorrecta, de forma ilícita, de forma en que se violentaban esos derechos humanos. Por ejemplo, hoy día, gracias a esa sentencia, hablamos de pruebas ilícitas. Por ejemplo, hoy día el juez de control ¿sí?
En este caso, el juez de control especializado, un juez de distrito especializado en esta materia, es el único facultado para que te puedan autorizar intervenir las comunicaciones. Es decir, que para que intervenga en mi teléfono tiene que ser un juez de distrito especializado que lo autorice, porque se está investigando un delito grave, porque se está investigando un delito de lo que ahora le llamamos de prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasaba hasta antes de esto? Lo podía ordenar el Ministerio Público sin problema, ¿sí? como un acto de investigación, ¿sí? Hoy, por ejemplo, para exhumar un cuerpo, ¿sí? Tenemos que pedir audiencia al juez de control para que nos autorice esa diligencia. ¿Qué pasaba antes? El Ministerio Público podía hacerlo sin autorización, sin control judicial, ¿sí? Muchos establecen que lo que pasa hoy día en el sistema penal acusatorio es que se judicializa toda la investigación. ¿Por qué se judicializa? Porque desde el momento en que yo tengo noticia criminal y empiezo a hacer actos de investigación, ¿sí? Algunos de estos tienen que ser sujetos a revisión por parte del juez de control. Una vez que yo determino que hay los suficientes datos de prueba para poder probar el delito, o los elementos del tipo, y probar que probablemente esa persona que yo tengo detenida o que estoy solicitando orden de aprehensión cometió ese delito, que es probablemente responsable. Una vez que yo lo llevo al juez de control, en un término constitucional va a resolver su situación jurídica y vamos a debatir en una audiencia. El juez funge en este caso como un mero mediador, como un árbitro de la audiencia, porque el Ministerio Público, en este caso los fiscales, lo que hacen es hacer una imputación, imputarle un delito, y el defensor en este caso, bajo su teoría del caso, va a determinar si una defensa para decir no es cierto que se está probando el delito o no es cierto que lo cometió mi patrocinado. Entonces, esta sentencia, ¿sí?, de García y Flores contra el Estado mexicano definitivamente permeó mucha de la jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿sí?, en el sentido de la obtención de las pruebas ilícitas, en la obtención de pruebas que violan derechos humanos. Con esto lo que quiero demostrar es que justamente, ¿sí?, los derechos humanos, ¿sí?, y el conocimiento de estos van a ser una correcta práctica, una correcta aplicación o una correcta operatividad del sistema penal acusatorio. Si yo aquí les preguntara cuántas sentencias de la Corte Interamericana conocemos, ¿sí?, por ejemplo, está para nosotros en la audiencia para solicitar medidas cautelares, ¿sí? Una medida cautelar puede ser prisión preventiva, puede ser una medida cautelar consistente en algo económico, puede ser consistente en que vaya a firmar determinado tiempo o de forma periódica, ¿sí? Y entonces para argumentar, por ejemplo, una prisión preventiva, pues tenemos que argumentar por qué es necesario que yo lo tenga detenida la persona, ¿sí? Tengo que argumentar por qué es idónea la medida cautelar y no optar por otra, ¿sí? ¿Por qué dejarlo en prisión preventiva y no mejor que vaya a firmar cada 8 días? Ahí vamos a tomar en consideración ciertos factores endógenos y exógenos, internos y externos. Vamos a ver las circunstancias, cómo sucedieron los hechos, las circunstancias que lo rodean, para efecto de decir, su señoría, si en determinado momento usted no le otorga una prisión preventiva, oficiosa o necesaria, ¿sí?, pondría en riesgo, ¿sí?, el éxito de este proceso, porque a lo mejor es un alto funcionario o era un alto funcionario, a lo mejor tiene tanto poder económico que va a agarrar un avión y no lo vamos a volver a ver nunca. ¿Sí me explicó? Tenemos que tomar en cuenta todas esas circunstancias para poder argumentárselas al juez. Pero tenemos enfrente, si lo hago ahora como fiscal, tenemos enfrente al defensor y va a decir, su señoría, yo aquí le dejo a usted su pasaporte y con eso le garantizo que no va a salir del país. ¿Ya vieron? Entonces siempre va a haber una réplica y contrarréplica, siempre va a haber un argumento y un contraargumento. Y eso lo podemos hacer desde la perspectiva de los derechos humanos. Yo le diría, si fuera el defensor, su señoría, esa medida cautelar que está solicitando el Ministerio Público es desproporcional, porque el delito por el que está detenido a lo mejor ni siquiera es de prisión preventiva oficiosa. ¿Cuáles son los de prisión preventiva oficiosa? Los homicidios, por ejemplo, los secuestros, la delincuencia organizada. Dice, y usted está aquí detenido por ninguno de esos delitos, ¿sí? Entonces, la medida
podría argumentar el defensor es desproporcional, ¿sí? No es razonable porque yo le estoy demostrando, ¿sí?, que estoy garantizándole que no va a salir del distrito judicial donde se está llevando a cabo el proceso, ¿sí? Yo le demuestro con constancias que tiene un domicilio fijo, por ejemplo, le demuestro con constancias que sus empresas o sus negocios están en la ciudad de Jalapa, en el caso de que se lleve el juicio en Jalapa, ¿sí? Y vean, todo esto que estoy argumentando en determinado momento son derechos humanos. Y ahora, se ha tenido como una idea equivocada de que los derechos humanos solamente sirven para, en este caso, el imputado, ¿sí?, o el indiciado, o el investigado, o el detenido, no importa el concepto. Finalmente, lo importante aquí es entender esa postura de que tú eres al que se le está acusando un delito, ¿no? Entonces, se ha tenido esa mala idea. Digo mala idea porque pues es muy recurrente escuchar, ¿no?, que salen los defensores de derechos humanos, yo me considero uno de ellos, que dicen, no, pues es violatorio de derechos humanos el arraigo. ¿Y a quiénes arraigan? A los que presuntamente pertenecen a la delincuencia organizada. Y entonces en inmediato pensamos, es que estás defendiendo al delincuente, ¿no? Eso no implica que no existan derechos humanos de las víctimas. Los derechos humanos son para todos, son universales, y no podemos nosotros ni categorizarlos, ¿sí?, ni hacer distingos por raza, por sexo, por condición económica, por posición política, ni por religión, ¿sí?, ni por preferencias sexuales. Los derechos humanos son para todos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en México? En México ha pasado que no hemos hecho esa práctica, ¿sí?, de argumentar los derechos humanos de las víctimas. El artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, establece que las víctimas, entre otras cosas, tienen derecho a que se les repare el daño. Y dice la Convención Americana, y va a haber dos tipos de reparaciones, las materiales y las inmateriales. En México, las que más conocemos en materia penal son las materiales. Y entonces, por ejemplo, si el delito es de robo, ¿cuánto te robó? No, pues hay un dictamen, lo que sea, 20,000 pesos, reparas el daño, 20,000 pesos. ¿Ya vieron? Es una reparación material, ¿sale? En un delito de homicidio, agarras la ley de amparo en materia, en una cuestión supletoria, ¿sí?, cuantificas y dices que un muerto hoy día vale cerca de 400,000 pesos, cuando son homicidios culposos, ¿sale? Cuantificas y es material, porque lo estás cuantificando. Y les pregunto, ¿y dónde queda la reparación inmaterial? Nadie habla aquí en México, en el sistema penal acusatorio, de las reparaciones inmateriales. ¿Qué son las reparaciones inmateriales? Pues justamente aquello que no se puede cuantificar, pero que sí tiene que ser reparado. Por ejemplo, ¿cómo se reparó a Fernández Ortega o a Valentina Rosendo Cantú, dos indígenas que fueron violentadas sexualmente por militares? ¿Sí? ¿Podríamos cuantificar cuánto cuesta un abuso de esa naturaleza, una violación sexual? Difícilmente lo podemos cuantificar como se hace en México, ¿sí? No, pues para repararle el daño va a requerir 10 sesiones con el psicólogo, cada una de ellas con un valor de cerca de 550 pesos, lo cuantificas y esa es la reparación del daño. Eso no es una reparación del daño. La reparación del daño tiene que ver los dos aspectos, el material y el inmaterial. Se reparó a Valentina Rosendo Cantú y a Fernández Ortega, son dos casos contra el Estado mexicano, y vean cómo estoy citando casos mexicanos que son perfectamente aplicables al sistema penal acusatorio en México. Y entonces se busca, dice la Corte Interamericana, no hacer ricos a las personas que en determinado momento vamos a reparar. Eso no es así. Lo que estamos buscando es reparar integralmente las violaciones a derechos humanos. Y cuando digo integralmente, ¿sí?, tienes que ver todos los aspectos. El ser humano no solo se integra por lo físico, ¿sí? Sin entrar en temas de religión, también se integra por algo espiritual, algo que no es tangible. Eso es lo que se va a buscar cuando nosotros de alguna manera queremos reparar, ¿sí?, ese daño inmaterial. Ese daño inmaterial implica, por ejemplo, en el caso específico de estas dos indígenas que fueron violentadas sexualmente, ¿sí?, vean la gravedad del caso. Eran mujeres, eran indígenas
no hablaban español, ¿sí? Y tenían una situación económica precaria. Vean, 4 veces vulnerables, 4 veces violentadas en sus derechos humanos. Y entonces la Corte Interamericana dice, si en ese contexto se da la violación a sus derechos humanos, yo tengo que sacarlas de ese contexto social para efectos de que no sigan siendo revictimizadas. ¿Y eso era cuantificable? La respuesta es no. Lo que estabas buscando es que de alguna manera, con una reparación económica no cuantificable, pero en determinado momento sí materializable, ¿sí? Para efectos de decirle a esas 2 indígenas violentadas sexualmente, tienen que salir de ese escenario donde fueron violentadas, ¿sí? Se les dieron becas a sus hijas, por ejemplo, ¿sí? Una serie de reparaciones que las hicieran sentir menos su dolor, ¿sí? Porque ya habían sido de alguna manera violentadas en su dignidad como mujeres, en su dignidad como seres humanos, ¿sí? Y entonces se buscaba sacarlas de ese dolor y no seguir siendo revictimizadas. Hoy día en México, por ejemplo, nadie habla de cuando hay exceso en violaciones a derechos humanos o violaciones tan graves, ¿sí? A esos derechos humanos, de que en algunas ocasiones ese proyecto de vida que la persona tenía se desapareció, ¿sí? Y si esas violaciones a derechos humanos fueron cometidas, ¿sí? Por culpa del Estado, pues que sea el Estado quien las repare. Si por culpa del Estado se truncó un sueño, se truncó un proyecto de vida, que sea el Estado el que lo repare. Hoy día no se habla del daño al proyecto de vida, y eso es una forma de reparar el daño, ¿sí? Vean cómo los derechos humanos nos dan otra perspectiva de cómo ver el derecho, de cómo ver la operatividad de las leyes, ¿sí? Y entonces, en casos, la Corte Interamericana ha establecido, si producto de la violación, tú dejaste de estudiar, tú dejaste de ejercer tu profesión, dejaste de percibir un ingreso, ¿sí? No basta con que la metan a la cárcel a la persona, que en determinado momento, al término de 2/3 partes de su sanción, salga libre. ¿Eso es reparar el daño? Yo creo que no, ¿sí? Yo creo que reparar el daño es que justamente haya o exista, ¿sí? todo ese cambio de mentalidad, esa aceptación, ese perdón, ¿sí? Ese perdón mutuo de tanto la víctima como en este caso el activo, para efectos de decir y pasar adelante, ya no estar de alguna manera pues recordando ese momento de violación a derechos humanos, y sí buscar de alguna forma un tipo de sanación. Entonces, quisiera concluir mi participación diciendo que los derechos humanos en determinados momentos son una forma de vida, ¿sí? Hoy la mesa invita a hacer estas reflexiones de los derechos humanos en el sistema penal, pero creo que valdría la pena decir que los derechos humanos están en todas las materias, y valdría la pena decir que los derechos humanos sí los podemos considerar como una forma de vida. Hablar de respeto, ¿sí? Hablar de amor al prójimo, no es hablar de una religión, es hablar de necesidades de convivencia. Hoy día, señores, hoy día, todos vivimos enajenados, vivimos absortos, desinteresados de lo que está pasando allá afuera. Y señores, allá afuera se está cayendo el mundo. Y les digo algo, no estamos haciendo absolutamente nada. Y me podrán preguntar, ¿y qué podemos hacer? Pueden hacer mucho. Yo creo que cuando nosotros, o cada uno de nosotros, realiza lo que tiene que realizar, ¿sí? Bien, si soy estudiante, estudiar bien, ser buen estudiante; si soy servidor público, ser un buen servidor público; si soy padre, ser un buen padre; si soy hijo, ser un buen hijo. ¿Sí me explico? Eso es hacer mucho por la sociedad, porque hoy, señores, nadie está haciendo lo que le corresponde allá afuera, y producto de que no se está haciendo lo que le corresponde, dejas de cumplir una función y piensen en su cuerpo, ¿sí? Si tienen dolor de cabeza, todos los demás órganos están funcionando mal, y entonces estamos en un grado de descomposición allá afuera que nos está llevando a matarnos unos con otros, nos está llevando a una sociedad de barbarie. Y van a decir, eso no es mi culpa. No, sí, claro que es tu culpa también. Todos somos responsables de lo que está pasando. Es muy fácil a veces decir que son las autoridades o son las instituciones, pero valdría la pena hacer una reflexión.
¿yo estoy haciendo mi papel o mi rol bien y de la mejor manera? Si la respuesta es sí, te invito a que a otra persona lo hagas reflexionar en ese sentido. Si la respuesta es no, medio lo estoy haciendo, lo estoy intentando hacer o lo hago más o menos, yo creo que eso es una responsabilidad que tenemos que asumir también allá afuera. El Estado lo conformamos todos, no solamente el gobierno, las instituciones y los servidores públicos. En teoría del Estado, ¿sí?, también lo conforman sus ciudadanos, sus gobernados. Entonces, la reflexión que quisiera hacer esta tarde y con eso concluir es, yo creo que los derechos humanos, ¿sí?, nos pueden servir como un parámetro de vida, y que en la medida en que cada uno haga lo que le corresponde bien y de la mejor manera, en ese momento vamos a tener una mejor sociedad. Muchas gracias. Agradecemos la brillante intervención del doctor José Alfredo Gómez Reyes. Él es fiscal regional de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y que ahora la experiencia que nos transmite, el sentir que nos transmite, es lo que ha vivido y lo que está viviendo en carne propia. Yo creo que, como bien lo dice, esta mesa es precisamente para generar esa reflexión, y me agrada ver a toda la comunidad académica de aquí de la Universidad de Jalapa que está poniendo atención, que está con esmero escuchando las reflexiones que estos grandes disertantes nos van a dar esta tarde.